El Espíritu de Dios es un espíritu de 33 días hacia una gloriosa liberación para nuestros hijos, nietos, sobrinos y todos los jóvenes del mundo. Nos unimos con gran devoción y con una actitud sincera de oración como padres, como hermanos, como abuelos, como tíos, miembros de esta gran familia. Te invitamos a iniciar hoy con esta actitud devota este retiro de 33 días. Abre tu corazón y mantén la actitud orante, la actitud de sacrificio y de ayuno, reconociendo y sabiendo el poder de la oración cuando oramos juntos como comunidad y con fe. No tenga miedo. Ora, ten fe y no te preocupes durante estos 33 días y pon en las manos de Dios desde este momento, ahora, sí, con gran intención y gran deseo de la acción poderosa de Dios a través de estos 33 días, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, o a ese joven o niño, hijo de tu amigo o tu vecino, por quien ora y tienes deseos de que Dios haga una obra grande. Con este llamado y esta motivación, a continuación, este primer día, este retiro espiritual hacia una gloriosa liberación por los jóvenes. Este primer día a cargo de nuestro querido Juan Ortiz. Bienvenido, Juan, a este primer día. Qué alegría nos da. Iniciemos estos 33 días a una gloriosa liberación de los jóvenes, especialmente de nuestros hijos, sobrinos y nietos. Muy buenas tardes, querido José y queridos radiocreyentes de María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Es una bendición estar aquí y que Dios pues nos utilice a nosotros como medio para ayudar a los demás. De manera que hoy en este primer día, iniciamos hoy 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, y culminaremos el 3 de diciembre, estos 33 días hacia una gloriosa liberación por los hijos, nietos y sobrinos. De manera que hoy vamos a iniciar hablando sobre el embarazo. Y para ello vamos a iniciar con una cita bíblica del Génesis, capítulo 21, versículo del 1 al 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice esta cita bíblica del Génesis: Yahvé visitó a Sara como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham su hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sara, a sus 90 años, dice nuestra tradición católica, fíjense, Sara con 90 y Abraham con 80, dice que Sara le llevaba 10 años, no podía tener hijos. ¿Y cómo Dios la bendijo? De manera que los hijos son una bendición de Dios. Siempre, sea como sea, nazca como nazca, se haya procreado como se haya procreado, siempre los hijos son una bendición de Dios. Tanto así que lo dice el Salmo 127, del versículo 3 al versículo 5, dice así: la herencia de Yahvé son los hijos, su recompensa el fruto del vientre. Como flechas en mano de un guerrero son los hijos de la juventud. Feliz el varón que llena con ella su aljaba, no se avergonzará cuando litigue con sus enemigos en la puerta. Pero en este Salmo 127, si leemos un poquito más atrás, sobre todo en el versículo 2,
Dice así: en vano os levantáis temprano y después retrasáis el descanso, los que coméis pan con fatiga, si se lo da a su amado mientras duerme. Para los que no entendieron esta cita bíblica, Dios provee. De manera que si algún matrimonio se niega a la procreación, a tener hijos, hay que ver bien cuál es el problema o cuál es la circunstancia. Entonces, en este primer día de este retiro, vamos a tratar de explicar, a ver, y llegar un poco a conclusiones, dependiendo del caso que usted tenga, de por qué yo tengo hijos, por qué no los quiero tener, si estoy haciendo realmente la voluntad de Dios y lo que nos dice la Santa Biblia y nuestra Madre, la Iglesia Católica. En este caso, leemos en este Salmo 127 de que los hijos son una bendición y que Dios le da su pan a sus hijos mientras duermen. Hay gente que a veces dice, no se puede tener hijos porque la situación está muy difícil, esto está caro, esto está costoso. Siempre las situaciones son cambiantes, pero en muchas ocasiones, para escabullirnos y para escaparnos realmente de ese don precioso que es la procreación, decimos, no, es que la situación está difícil. Ahora bien, tenemos que tener claro primero de que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, es un Padre que provee todos los días, porque como dice aquí, mientras duerme a sus amados, y usted y yo somos amados de Dios. Luego dice, aquí hablando ahora del Evangelio, el Evangelio de San Lucas, habla de cómo Santa Isabel concibió también en su vejez un hijo que todos conocemos como Juan el Bautista. Entonces, también vemos ahí cómo una mujer estéril, una mujer que no podía, ella y su esposo Zacarías, orando fuertemente a Dios, Dios escucha su oración y les concede un hijo en la vejez. Pero ¿qué pasa? Que Isabel le daba vergüenza y no le quiso decir a nadie. Y duró 5 meses encerrada en la casa porque le daba vergüenza de que los demás se enteraran de que ella estaba embarazada. Pero luego llegó su prima María, la madre de Jesús, y le dice, y cuando se encuentran las dos, dice, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y el niño que estaba en su vientre saltó de gozo. Entonces, vemos también en este Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 36 al 37, cómo la esterilidad Dios la sana. Es decir, Dios es poderoso. Dios tiene un poder tan grande que no es cuestión de magia, sino es cuestión de que nosotros, si queremos, confiemos plenamente en el poder de Dios y Dios va a actuar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fe, nuestra fe, no es creer solamente, sino creerle. Porque a veces decimos que la fe es creer. Y no, ¿creer en qué? Bueno, yo tengo fe de que voy a creer, de que creo que mañana me voy a levantar. Pero la fe para nosotros los católicos es creerle. ¿A quién? A Dios, nuestro Padre. De que Él, en medio de alguien estéril, puede sacar la vida. De manera que Dios, de lo que no sirve, de lo que prácticamente es algo muerto para los médicos, para la sociedad, Dios saca la vida y sacó un gran profeta, fíjense, como Juan el Bautista. Luego seguimos aquí con otra cita bíblica del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 21, que dice, la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Esta cita bíblica nos invita a ver la alegría de los hijos. Quizás a veces nos enfrascamos en la mundanidad, en que no, Dios, no, eso es para gente loca, para gente trastornada,
tener un embarazo, tener un hijo. No, entonces nos sumergimos en el paganismo, en tomar anticonceptiva, utilizar condones, utilizar todo este tipo de medios que son abortivos, y conseguimos muchos católicos que van a la iglesia, que comulgan y que están ahí fieles, entre comillas, pero las mujeres usan aparatos, toman anticonceptivas, utilizan medios, todos estos medios anticonceptivos. Entonces, la invitación a todos para que Dios pueda hacer una liberación en nosotros es ponernos en las manos de Dios. Por eso yo hablaba de la fe. La fe es creerle a Dios. Entonces, cuando usted utiliza un medio anticonceptivo, usted ya no está creyendo en Dios, sino que usted está creyendo en los médicos, en la medicina, de manera que no puede decir usted que amo al Señor sobre todas las cosas, es decir, el primer mandamiento. Por eso, los mandamientos que Dios nos ha dado nos invitan a amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces tú dirías, pero entonces ¿qué? ¿Me pongo a parir y a parir como un conejo, como una coneja? Ese no es el tema. El punto es que nosotros reconozcamos fielmente que Dios es fiel y que Dios provee y nos da la fuerza. Veamos aquí, vamos al Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, lo que nos dice algo tan precioso. En el capítulo 1, versículo 5, dice: antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Gracias al bautismo, nosotros somos profetas, y no es casualidad. A veces decimos, no, me equivoqué, o no, eso fue algo que me pasó ahí, un embarazo ahí. Hay gente que cree en el azar, en la suerte, y te dice, buena suerte, buena suerte. En el cristianismo no existe la buena suerte, porque Dios es el que lleva la historia, de manera que Dios permite los acontecimientos. Todo lo que sucede lo permite Dios, de manera que ese hijo o esa niña que nació, sea la circunstancia que sea, si nació de un concubinato, si nació de la manera que haya nacido, Dios bendice a esa criatura. ¿Por qué? Porque la criatura no tiene la culpa del pecado de los hijos. Entonces ahí voy a tocar este punto, que es: los pecados se heredan. Hay personas que creen que porque sus hijos fueron concebidos en un concubinato o en un adulterio o en una situación, digamos, pecaminosa, de pecado, ya ese niño hereda las consecuencias del pecado de adulterio, de sexualidad, de todo esto. Pero fíjense, ¿por qué decimos eso? Por la lectura del Deuteronomio, que la voy a compartir. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 9 al 10, que dice, lo que dice el Deuteronomio aquí, que por eso es que mucha gente, cristianos, católicos, creen de que es así, y muchas veces podemos conseguir en los grupos de oración, podemos conseguir personas que oran por la sanación intergeneracional, que eso es algo que no debería, porque nuestra Iglesia Católica, Jesucristo fue enviado no para abolir la ley, sino para darle sentido. De manera que en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, como les decía, dice así, Deuteronomio 5, del 9 al 10. No lo voy a leer todo, solamente una partecita. Dice: no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, cuando me odian. Es decir, cuando me odian, lo que odia es el pecado. Es decir, cuando tú pecas, decía en el Antiguo Testamento que lo heredaban nuestros hijos. Pero fíjense, luego Jesucristo vino a darle sentido a esa palabra.
¿Cómo vino a darle sentido? Pues fíjense, aquí está el Evangelio según San Juan, una cita bíblica hermosísima, que Jesucristo encuentra un hombre y este hombre, la gente le pregunta, ¿quién pecó? Y fíjense lo que le responde Jesucristo. Del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 2. Dice, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Voy a repetirlo otra vez para las personas que todavía creen que sus hijos heredaron sus pecados o personas adultas que quizás le están echando la culpa a sus padres, que me concibieron mal, que aquello, que lo otro, y que yo vengo de un cuerno o que yo soy un bastardo. Entonces por eso es que mi vida es así, mi vida no tiene ningún sentido, por eso es que soy un borracho, un sexual, XXX. Fíjense, ¿quién pecó? Y aquí dice el Evangelio según San Juan, Jesucristo, se los repito. ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando un hijo nace, hay muchas parejas que tienen hijos al año, mucha gente que no se casa por la iglesia y aún así los hijos son una bendición. Siempre, 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 lo decía el Salmo 127, los hijos son una bendición de Dios. De manera que hoy, fiesta de todos los santos, ese niño que haya nacido del pecado, Dios le da la posibilidad de que lo podamos bautizar en la fe católica. Por eso, aunque los padres estén en concubinato, pueden bautizar a los hijos en la fe católica, es decir, ese embarazo puede ser bautizado en la fe católica y Dios pues hace una historia nueva. Lo único que heredamos, dice la Santa Iglesia Católica en el Catecismo, es el pecado original, pero gracias al bautismo por la Iglesia Católica, ese pecado original es borrado. De manera que es importante que nosotros veamos la procreación según la voluntad de Dios. Y con esto, fíjense, la sexualidad para quedar embarazado o embarazada, hay personas que en el matrimonio católico no existe el ya no quiero tener hijos, no, sino el distanciamiento, distanciar a los hijos. ¿Cómo es eso? Bueno, existen métodos naturales para que nosotros podamos distanciar a los hijos. Cuando la mujer está ovulando, en esos momentos pues no estamos juntos, ella y yo nos distanciamos, pero los días que no esté ovulando, planificándonos bien en comunicación con ella, viendo los días del periodo, viendo los días, es decir, eso hace, dice la Iglesia Católica, y yo confirmo eso porque mi esposa y yo lo vivimos, es que cuando existe eso, se da la comunicación en el matrimonio. Es decir, que tú sepas cómo se siente tu esposa, cómo está ella, todo eso. Entonces, fíjense, aquí dice el Papa Pío XII, dice, ¿cuáles son los motivos por los cuales no se puede, es decir, se puede distanciar los embarazos? Mire, la primera opción que dio el Papa Pío XII dice, la opción médica, por ejemplo, salud precaria, enfermedades crónicas, partos difíciles, embarazos con graves dificultades. Se podrían añadir aquí algunas indicaciones de orden psicológico como desentendimientos graves entre los cónyuges, alteraciones psíquicas y manifestaciones. La segunda opción es eugenésica, la posibilidad o certeza de engendrar hijos afectados por taras. Ejemplo, por ejemplo, la esquizofrenia, la ceguera, la sordera hereditaria, etc. Y la tercera opción es, bueno, la tercera es la económica.
por un porvenir muy incierto por la pobreza grave. Y la cuarta es la social, problemas de trabajo, de vivienda, incapacidad educativa de los padres, vicios que afectan a la responsabilidad sobre los hijos, el alcoholismo, la drogadicción, etc. Podría indicarse también aquí el deseo de distanciar prudentemente los nacimientos para poder atender mejor las necesidades educativas de los hijos ya nacidos. De manera que la procreación debería ser con mucha responsabilidad. Si tenemos problemas económicos, como lo dice aquí el Papa Pío XII, problemas sociales o problemas médicos, ya ahí se podrían distanciar los hijos, pero no es que mi esposa y nosotros vamos a tomar anticonceptivas y sumergirnos en este mundo pagano, no, sino entrar en la voluntad de Dios, que Dios todo lo puede y que Dios nos ama. De manera que mi invitación, queridos hermanos, es en el nombre de Dios y de nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, es que si hay alguien que está viviendo en esta situación, pues que Dios nos llama a abrirnos a la vida. Y abrirnos a la vida, ¿qué es? Es confiar en Dios. El embarazo es una bendición de Dios. Tener hijos es una bendición de Dios. De manera que pidámosle a Dios esta gracia, porque sé que el mundo nos sumerge y que muchas veces nos arropa con sus pensamientos de economía, de estabilidad y de egoísmo, y no nos deja quizás amar. Y Dios nos llama a todos es amar al prójimo, entregarnos, y tener hijos es realmente eso, entregarnos. De manera que vamos a culminar este primer día haciendo una oración, y les invito a todos hoy a que antes de dormir hagan una oración por todas las mujeres embarazadas del mundo entero. Antes de dormir vamos a orar juntos por todas las mujeres que están embarazadas en el mundo entero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, gracias por este momento tan hermoso que nos concedes hoy, fiesta de todos los santos, y con este tema del embarazo. Te queremos pedir, Padre, que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de su castísimo esposo, San José, bendigas a todas las madres, a todas las que están embarazadas, Señor. Y si hay alguien que está en problemas, o quizás que quiera abortar, o que se siente débil, se siente que lo que está haciendo no vale la pena, le envíes ángeles, Señor, que le anuncien el amor de Dios y que le anuncien realmente de que lo que lleva en su vientre es un gran regalo y un don de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y nos vemos mañana en este gran retiro de liberación por los hijos, nietos y sobrinos. No te preocupes, ora, ten fe. No te preocupes. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.